¿Y cuándo se quiere fugar? En cuanto lo condenen. ¿Le habló de esto a la señora Aimé? ¿Por qué? Ella fue a verlo, ¿no? Sí, pero Juan no le dijo nada. Yo estaba ahí. Entonces se le ocurrió a Aimé también, porque me mandó llamar y habló de hacer que se escape. ¿Cómo? Sí, primero quería ofrecerle dinero a Espíndola. Pero Espíndola odia a Juan. Se lo dije y entonces me dijo que iba a buscar hacerlo de otra manera. Es una mujer bien decidida y para mí que quiere a Juan de veras, más que su mujer. Porque la señora Mónica como que no ha hecho nada hasta ahorita. Porque Juan se lo prohibió. ¿Quién nos asegura que este nuevo juez no se asocie también con Espíndola y con los Alcázar? Por supuesto que no tenemos la seguridad, pero bueno, hay que tener confianza. No, yo ya no confío en nadie. Bueno, si logramos averiguar quién fue el muerto... ¿Usted vio el cadáver? Sí. ¿Cómo era? ¿Joven, viejo, gordo, flaco? ¿Cómo era? Joven, moreno, pelo chino. ¿Y qué ropa llevaba? Bueno, más que ropa eran harapos. Digo. Pero si era joven, tal vez un reo. ¿Crees que mataron a alguien de aquí? ¿Por qué no? ¿Azucena está de encargo? Sí, y no quiere decir quién fue. ¿Fuiste tú? No, yo. Estás loco. ¿Cajiga? A lo mejor. ¿O Juan? A mí no me parece que seas una persona egoísta, hija, al contrario. ¿Por qué me preguntas eso? Es que... tal vez no debería aferrarme a Juan a costa de su libertad. ¿Qué quieres decir con eso? Que podría acceder a lo que pide Andrés a cambio de que lo ayude. ¿Has perdido el juicio tú también, Mónica? Juan es tu esposo. Nadie puede romper los lazos matrimoniales. ¿Solo Dios? ¿Y si esa fuera la única posibilidad? Por favor, hija, no me asustes. Hundirnos aún más en la vergüenza. ¿No te parece bastante con lo de tu hermana? Ay, pero mamá, es que si Juan es condenado... Un hombre tan lleno de vida, acostumbrado al sol, al mar, encerrado en un calabozo, se va a morir de tristeza. Pero mi amor, a veces la vida nos agobia con cosas que parecen injustas. Pero si sucedieron, quiere decir que fue la voluntad de Dios. No creo que Dios haya querido esto. La verdad no sé si podré soportarlo. Tienes que, mi cielo. Lo otro sería mucho peor. Mamá, te voy a decir algo, pero por favor no lo vayas a comentar con nadie. ¿De qué se trata? Azucena está esperando un hijo. Jesús. Ella dice que es de Juan. ¿Tú crees que sea cierto? Alberto, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Pues aquí. Vengo a hablar contigo de un asunto. Siéntate, por favor. Sofía está aterrorizada con el escándalo que se ve venir. Me refiero al divorcio y todo lo demás. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Andrés es más terco que una mula. Me enteré de lo que le propusiste. De fingir tu muerte y la de Juan. ¿Él te lo dijo? No. Se lo dijo a su madre. Y Sofía y yo estamos de acuerdo. ¿De verdad? ¿Ya está lista la comida que le voy a llevar al señor Juan? Ya nos vamos, mi madre y yo. Sí, señora.
Señora. ¿Sí? Pues me da mucha pena, pero... Ay, hasta juré no decir nada. ¿De qué? Es que... Fíjese que Joaquín me dijo que... Por favor, Meche, si es algo importante, no te lo calles. Que a él lo metieron aquí a trabajar el señor Alberto y el jefe de la cárcel. ¿Para qué? Para encontrar algo malo y poder meter al señor Juan en prisión. Pero él dice que no lo hizo, que si el señor Juan está preso no es por él. ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? Es que me enteré hasta hace poco y como Joaquín me suplicó que no se lo dijera a nadie. Mamá, tenemos que ir con Don Noel. ¿Por qué? En el camino te explico. Buenos días. Buenos días. ¿Andrés ya se fue? Sí, temprano. ¿Tú ya desayunaste? Sí. ¿Y tú? No, todavía no. ¿Vas a ver al jefe de la cárcel? Después. ¿Crees que aceptará? Bueno, depende de cuánto dinero estés dispuesta a darle. Lo que pida. Muy bien. Pero no olvides, en cuanto regrese Andrés, celebraremos nuestro compromiso. Buenos días. Buenos días. Por favor, ¿podría llamar a Don Noel? No está, señora. Salió del pueblo. ¿A dónde? Fue al cuartel de Buenaventura. ¿Y cuándo vuelve? Me dijo que por la tarde. Pues ni modo, mi amor. Que vaya a verte cuando regrese. Sí, por favor, le dice que vine a verlo, que es urgentísimo que lo Sí, vea. señora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, ¿qué se le ofrece? Soy el licenciado Noel Mancera y vengo del pueblo de San Pedro. ¿Quién es el oficial encargado de recibir los decomisos de esa zona? Me refiero a las armas de contrabando. El teniente Villalongín. ¿Dónde lo encuentro? Por acá. Pasa. Gracias. Pero capitán... ¡Nada de peros! Ya se salió con la suya con eso de que Juan del Diablo no es contrabandista. Pero por el asesinato y las armas, quiero que me lo sentencie hoy mismo. Es altamente irregular. Si quiere hay que esperar el término mínimo que prevé la ley. ¿Qué no entiende? ¡Lo quiero sentenciado hoy mismo! Usted mañana amanece con una muy buena golpiza. Está bien. Y en cuanto esté lista la sentencia, me la lleva a mi oficina. Bueno, sí, a veces desaparece gente. Últimamente no ha muerto ningún reo. No, Alguien que de repente se hayan llevado. nomás uno. ¿Cuándo? Cuando me trajeron a mí. Bueno, sí, ese mismo día ya no lo vi. ¿Quieres decir que desapareció en la noche? Me imagino que sí. ¿Cómo era? ¿Joven? Casi un muchacho. Se llamaba Chucho. ¿Chucho qué? La verdad no sé. Aquí nadie mienta los apellidos. ¿Me puedes averiguar? Sí, mi capitán. ¿Cuándo vas a ver al tuerto? Es que no quiero ir a la cantina. En otro lugar, entonces. ¿Qué te parece el callejón atrás del mercado? Bueno, Mañana, a las 10 de la noche. está bien. Capitán, quiero ayudarlo porque nadie como usted ha ayudado a los pobres. Pero tengo miedo. Se van a tomar todas las precauciones.
Se te va a dar dinero, no te vas a arrepentir. Está bien, capitán. Con su permiso. Gracias. Doña Aimé, qué agradable sorpresa. ¿Cómo ha estado, capitán? Muy bien. ¿Y usted? Me imagino que viene a ver a su cuñado. Así es. ¿Cómo es posible que una señora tan fina esté interesada en un pelado como ese? Somos parientes. Por desgracia, ¿verdad? Puedo verlo. Claro. Nada más que se me hace que las visitas se van a acabar. ¿Por qué? En cuanto lo sentencien, ya no va a ser tan fácil verlo. Por supuesto que usted y yo podemos ponernos de acuerdo.